5 en el verso 1. Vamos a leer allí este verso y seguimos. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Padre, gracias te damos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta preciosa noche. Te pedimos, mi Rey, para que te glorifique a través de tu palabra y sea hablando a nuestras vidas, ministrándonos con el poder de tu Santo Espíritu, sea trayendo sanidad y liberación a todos nosotros y a todos los que escuchan tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, a través del internet, todos los que entran ahí a YouTube a buscar los mensajes, Padre Santo, que seas tú bendiciendo sus vidas, que seas tú sanándole, libertándole, rompiendo cadenas. Ayúdanos a cada día ser mejores cristianos, Señor. En el nombre de Jesús, toma mi vida para bendecir a todos los que están en este auditorio y los que están allí detrás de la pantalla viendo este mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. 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 Gloria a Dios. He titulado el mensaje, no hay hombre grande que no tenga que humillarse delante de Dios. Aleluya. No hay hombre grande que no tenga que humillarse delante de Dios. Si hay algo que a nosotros nos hace grande, es entender lo que es la palabra humillación, humildad. Porque decimos, no nos humillamos delante de nadie, pero es que la humildad es algo que es necesaria en la vida de nosotros para poder ser mejores cristianos en las diferentes áreas de nuestra vida. Vemos la historia de este hombre llamado Naamán. El gran problema que él tenía por la situación que estaba pasando, podemos decir de que Naamán era un hombre de renombre, pues era primero que todo general del ejército del rey de Siria. Iglesia, era un general, el cual tenía el rey a este hombre en alta estima. Lo dice la palabra, porque por medio de él Jehová le dio una victoria, gloria al Señor, a Siria. Aleluya. El Señor le dio una victoria. Podemos ver que este hombre era de mucho criterio, iglesia, y a veces nosotros nos dejamos llevar por los criterios, nos dejamos llevar por el renombre y nos creemos algo. Pero yo creo que nosotros necesitamos, para crecer espiritualmente, primero que todo, para poder recibir las bendiciones, la gracia de Dios en nuestras vidas, necesitamos, iglesia, ser humilde. Gloria al Señor. Este hombre era un hombre que se había especializado en estrategia, se había preparado en estrategia para
estar en la guerra. O sea que era un hombre que el rey lo tenía como grande. Él se creía de mucha importancia porque era importante. Una cosa es que uno sea importante porque Dios así lo ha querido, y otra cosa es que nos creamos. Por eso es que la palabra de Dios dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener, y que aún piense con cordura, para así probar o comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, este hombre se creía de mucha importancia, dada que su investidura como general del ejército de Siria, a pesar de que tenía una enfermedad y que no era cualquier enfermedad, él no bajaba la guardia. Y podemos ver lo que lo demostró, porque aunque con sus vestiduras y con lo que él era, tenía un problema, que era leproso. Yo no sé en esta preciosa noche cuál es el problema que nos persigue o que está en nuestras vidas, y que nosotros nos vemos necesitados y urgidos de humillarnos delante de nuestro Dios para poder crecer espiritualmente, para que el Señor nos exalte, para que el Señor nos ponga en lugares de honores. Porque la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pone. Y aún lo va a poner en lugares de honores. Gloria al Señor. Dice que este era hombre leproso, y sabemos que todas las personas que eran leprosas eran excluidas de la sociedad, excluidas de la familia, de la sinagoga, excluida de los amigos y de todo el mundo. Pero él no sabía que la victoria era de Jehová. Él pensaba que como era el general y aún había ganado, no sabía que Dios era el que había permitido de que él ganara esa victoria, hubiera obtenido esa victoria, ganara esa batalla. Porque hay veces que cuando nosotros ganamos algo o conseguimos algo, creemos que es por nuestras capacidades, por nuestro poder. Y él había obtenido una victoria, Dios le había dado una victoria, lo dice la Biblia, y él se creía de que porque la había ganado, merecía de que todo el mundo tenía que humillarse de él, pero él no tenía que humillarse delante de nadie. Pero le tengo noticias buenas en esta preciosa noche, iglesia, que todas las victorias, todos los triunfos y todas las bendiciones que llegan a nuestras vidas no son por nuestros logros, ni por nuestras preparaciones, ni por nuestras capacidades. Todo lo que llega a nuestras vidas, y si nos llamamos hijos de Dios, únicamente es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que darle la gloria a Él, aleluya, porque no hay victoria que no venga de parte de Dios. Dice, mía es la batalla, aleluya. Yo daré la victoria en Cristo Jesús. Es que tenemos victoria en todo, aleluya. Porque no es solamente peleando, es en todo. Los logros los tenemos gracias a nuestro Señor. Y por eso tenemos que darle la gloria siempre a Él. Y él pensaba que por sus investiduras, él pensaba que por su logro, creía que seguía siendo el mismo. Pero él no sabía de que tenía un problema que lo apartaba de la sociedad y lo apartaba de todo el mundo. ¿Cuál es el problema que hay en nuestras vidas que nos aparta, mi amado hermano? Pero eso es fácil. Si nosotros lo reconocemos y nos humillamos delante de Dios, Él nos exaltará. Porque Dios es experto en levantar al que se humilla. Él tenía la consideración del rey, iglesia.
El rey lo consideraba a él. Y él creía que esa jerarquía era suficiente para ¿qué? Para ser tomado en cuenta por Dios y el profeta Eliseo. Y le rendiría todos los honores que supuestamente él merecía. O sea que como el rey lo tenía en gran estima, como para el rey era un personaje muy importante, él pensaba que eso le daba mérito también para engrandecerse delante de Dios y delante del profeta Eliseo, diciendo, no, aún ni tuvieron a Eliseo en cuenta. Porque cuando el rey escribe carta, no se la manda a Eliseo, sino que se la manda es al rey. Óigame bien, de Israel. Le manda es al rey, no se la manda a Eliseo. Porque no lo tuvieron en cuenta, lo tuvieron en poco. Porque pensó de que él con sus vestiduras pensaba que era mejor que Eliseo. Así pasa con nosotros. Muchas veces no nos tienen en cuenta, pero no, lo que ellos no sabían era de que el rey de Israel no tenía lo que tenía Eliseo. Porque aquí no va por lo que yo sea el gobernante o por lo que yo sea el rey o por lo que yo sea tal cosa. No, aquí va por lo que Dios, en lo que Él me ha colocado y en lo que Él me ha dado. Recuerde a Pedro cuando le pidieron una limosna, le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo te doy. En ese momento el limonero, el que estaba allí en la puerta de la hermosa, estaba esperando recibir unas monedas de estos hombres. Pero él dijo, no tengo esto, no tengo dinero. Y hay muchas veces que hay gente que creen que con su dinero hacen muchas cosas. Pero Pedro dijo, ahora de lo que tengo te doy. Lo que yo tengo es poder de Dios, aleluya. Y cuando nosotros tenemos el poder de Dios, es más que tener dinero, que tener oro y que tener plata. Porque el poder de Dios, aleluya, hace lo que no hace el dinero. El poder de Dios hace lo que no hace el oro. El poder de Dios lo hace todo, por lo tanto nos humillamos delante de Dios para que Dios nos dé esa unción, aleluya, para poderla ejecutar en el que la necesita. Bendito sea Dios, a su nombre. Bendito sea el Rey. Llénate del poder de Dios. Busca el poder de Dios. Y cuando esté lleno del poder de Dios, lo tienes todo. Gloria a Dios. Puedes decir, no tengo oro ni dinero, pero tengo el poder de Dios, que es todo. Y la gente ya hoy en día casi no necesita oro ni plata. La gente lo que necesita es el poder de Dios. Con este mundo tan loco como está y tantas cosas que nosotros vemos a diario, la gente necesita a Dios, porque usted ve gente con dinero haciendo locura, gente con plata, hermano, quitándose la vida y quitándose la otra y haciendo cuanta barbaridad con tanto dinero, no saben ni qué hacer. Pero para que tenga una vida equilibrada y sobria, se necesita es el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener una vida equilibrada. Bendito sea Dios, a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Él pensaba que supuestamente merecía, hermano, de ser tomado en cuenta por el profeta, de ser tomado en cuenta por Dios. Pero con esa actitud él no podía llegar muy lejos. Con esa actitud no podía presentarse delante de Dios. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios con sencillez, con humildad, para poder recibir sus beneficios. General del ejército. Jehová lo había usado ¿para qué? Para darle la victoria a Siria sobre Israel. Era Jehová. Pero él no sabía que la victoria era de Jehová. Él se consideraba muy importante por los logros que Jehová le daba. A veces nos consideramos muy importantes en los lugares donde estamos. A veces nos consideramos muy importantes en los lugares donde Dios nos pone. No, hermano, nosotros ocupamos lugares y Dios nos coloca en sitios. Es Dios y hay que darle la gloria al Señor. No tenemos por considerarnos, hermano. No. Nosotros tenemos que darle las gracias a Dios por las oportunidades que nos da en la vida.
Aleluya. Jehová lo había usado. Pero, y él se consideraba muy importante. Problemas muy parecidos a los de hoy podemos hablar, que cuando nos podemos, no podemos discernir, hermano, cuando Dios obra y nos creemos que es por lo que somos y no por lo que Él es. Dice la palabra en el verso 2 de ese capítulo, dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Dice que entre las cautivas llevaban a esa muchacha y la dejó como sirvienta a su esposa. Allí se encontraba esa muchacha cautiva. Hay veces que nos encontramos cautivos por algún motivo, pero por el hecho que nos lleven o que estemos cautivos, podemos estar cautivos del cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu está libre. Aleluya. Porque Cristo lo ha hecho libre. Podemos estar encerrados en 4 paredes y con 20 candados, pero eso no nos detiene. Aleluya. Detiene el cuerpo que no puede cruzar la pared, pero nuestra alma y nuestro espíritu trasciende más allá de las paredes, trasciende más allá de los candados, porque somos libres en Cristo Jesús. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre para ir lejos. Gloria a Dios. No podrás mirar a los lados, pero sí puedes mirar al cielo. Bendito sea Dios. Y dice la palabra, aquí vemos nosotros que esta mujer o esta muchacha que tenían allí como sirvienta, para ellos era una persona insignificante. Pero mire, grábese esto, que a las personas más insignificantes son las que Dios más usa, gloria a Dios, para su gloria. Aleluya. Las personas que tienen en poco, a las personas que la tratan o la intratan, son las que Dios usa, pero a veces no le damos la gloria a quien se la merece. La tenían allí como cautiva, pero esta muchacha tenía algo que no tenía ni el rey, ni la esposa del rey, ni tenía Naamán. Usted sí sabe, iglesia, que usted tiene algo que no lo tienen los reyes de la tierra, ni lo tienen los gobernantes, ni lo tienen nadie en esta tierra que quizás lo quisieran tener. A usted o a mí nos pueden mirar como insignificante, porque creen que no podemos dar mucho, pero sabe que podemos dar muchas cosas porque nosotros tenemos el poder de Dios. Y recuerde que la iglesia es la única que tiene las llaves, aleluya, para atar y para desatar. La iglesia es la que tiene el poder. Bendito sea Dios. Y tú eres la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Bendito sea Dios. A su nombre. Aleluya. Las puertas del Hades no prevalecen. La muerte no prevalece contra usted. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. A las personas insignificantes, mira lo que pasó con esta muchacha. Ella dijo, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No dijo, si rogase el Señor al rey que está en Samaria. Ella dijo, si rogase. Lo que pasa es que no entendieron bien el mensaje, porque a veces la gente no escucha bien. La gente no escucha bien. Ella le habló claritico. Si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria. Pero ese profeta era poco para la jerarquía de Naamán. Ese profeta era insignificante porque a veces nos miran de esa manera.
Pero lo más lindo, por eso estamos hablando de la humildad. Lo más lindo es ser humilde. Hermano, que esta palabra, lo que es el amor, humildad y perdón, no se nos olvide de nuestra boca. La hablemos a diario para que no se nos suba el ego. Para que la prepotencia que viene a nuestras vidas baje. Porque es que el orgullo, el ego, eso es algo natural del ser humano. Eso es algo que está ahí latente, que como nos descuidemos, fluye. Y lo más lindo es que entre más somos o más tenemos, seamos más humildes. Aleluya. Y dice aquí, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Lo que no sabían era que esa humilde muchacha, porque estamos hablando de la humildad, esta muchacha la habían llevado cautiva. Pero esta muchacha, a pesar de que estaba en esa condición, ella no renegó, ni empezó a maldecir. La tenían cautiva, pero ella sabía en quién había creído y a quién tenía. Aleluya. Ella sabía de que había uno que era más poderoso que el rey al cual ella le servía. Ella sabía que había uno más grande que ese que había ganado una victoria, una batalla. Óigame bien, que había ganado una batalla. Este había ganado una batalla, pero ella tenía al que ha ganado todas las batallas. Aleluya. Ella tenía a todo el que había peleado todas las guerras y había tenido la victoria. Bendito sea Dios a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. A veces nosotros tenemos una victoria y nos creemos Dios. Pero Dios se ha ganado todas. Él no pierde ni una. Gloria al Señor. Ella sabía, hermano. Lo que ellos no sabían es que esta muchachita tenía conocimiento de alguien que podía sanar la lepra. Y ese alguien era Dios, el Dios de Israel, que ellos no lo conocían. Aleluya. Hoy nosotros conocemos a ese Dios y sabemos lo que es capaz ese Dios de hacer en la vida de nosotros. Y aunque ella misma no sabía que no era el profeta quien lo sanara, sino el Dios del profeta. Dice la palabra que entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Naamán relató al rey de Siria todo lo que la muchacha que había traído cautiva le había dicho. Y el rey, haciendo uso, podemos decir, de su lógica, le envió carta al rey de Israel, a su homólogo. Le envió carta, ¿por qué? Porque estaba enviando a un general, no estaba enviando a cualquier persona. Estaba enviando a un general de su ejército. Es como mandar a un general aquí del ejército del gobierno. No se lo mandan al pastor de allá, de otra nación o de otro país. Se lo mandan es al presidente, para que el presidente lo reciba, o los que están, los cancilleres, la cancillería, lo reciba. Usted nunca ha visto un pastor recibiendo a un diplomático. No, que lo recibe la iglesia, que lo recibe el pastor. No. O que lo recibe el profeta, lo recibe el hombre de Dios. No, lo recibe otro diplomático. Y este hombre pensaba que era un diplomático que lo iba a recibir allá. Tuvieron que bajarse de esa nube, porque hay personas que están engañadas. Resulta que el problema que él tenía, él podía haber ganado la batalla, la pudo haber ganado. Dios le dio la batalla de ganar, le dio la victoria. Y él la ha podido haber ganado, pero resulta que esta batalla que tenía, aleluya, no era con las armas sofisticadas que tenía el ejército, no era con las armas que tenía el rey,
no era con las armas poderosas que tenía que él iba a vencerla. Lo que él no sabía, que este problema tan grande que tenía, el único que le podía dar la victoria era la mano poderosa de Dios. Y el único que tenía la unción para hacerlo era Eliseo. Aleluya. Por eso es necesario que nosotros tengamos la unción de Dios. Es necesario que usted tenga la unción de Dios, porque si usted tiene la unción de Dios, tiene un arma más poderosa que el ejército. Bendito sea Dios. No hay arma que se compare con la que Dios le ha dado. Aleluya. No hay arma. Las armas que tenemos son poderosas en Dios. Bendito sea el Señor. Las armas que tenemos son poderosas en Dios. Y él pensaban que como habían ganado habían ganado esa, porque se habla de esa, que Dios le había dado la victoria. Ya no, yo me presento, le mando una carta, me imagino yo que lo van a esperar en el aeropuerto. Y allí pues le rinden honores, porque estaban mandando a un general, a un militar, y le van a hacer honores. Eso fue la película que ellos hicieron, porque a veces nosotros nos hacemos películas. Nosotros tenemos que ir con humildad delante del Señor. Tenemos que ir humillados, hermano, y llegamos más lejos. Porque si vamos con altivez nos quedamos lejos. Pero si vamos con humildad llegamos más lejos. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra. Dice que él envió carta al rey de Israel, como que si fuera el rey quien iba a sanar a Naamán. Y eso sucede, hermano, cuando no ponemos nuestros ojos en Dios, sino en los instrumentos que él usa. Dice el verso 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Dijo, con esto ya yo llevo mi presente y listo. El rey de Siria envió regalos al rey de Israel, iglesia, como era costumbre entre los reyes, el cual por temor a Jehová, el rey de Israel no quiso recibirlo. O sea, no, yo no voy a recibir eso, porque resulta que esto, yo no voy a hacer nada por este hombre. O sea, que él quería repartir la gloria, hermano, entre ellos, sin tomar en cuenta el único digno de la gloria. Hay gente que quiere repartirse la gloria, pero resulta que la gloria no se reparte. La gloria le pertenece a uno solo, y es a nuestro Dios. Bendito es el Señor. Y dice que tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ella que yo te envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Tan viejo este rey y tan estudiado que era, cuando ha visto que el rey sana. Si se lo hubiera mandado de pronto a José Gregorio, tal vez hubiera hecho algo. Se lo hubiera mandado a un brujo, tal vez. Pero se lo mandó al rey que para que lo sanara. ¿A dónde perdió la noción este rey? ¿O acaso es rey que era médico? Porque es que hay muchos que creen que con el poder lo pueden lograr todo, que con el dinero lo pueden lograr todo. Hay muchos que dicen, yo quisiera tener plata para sanarme, para ir a donde el mejor médico, para ir a otro país, y se deslumbran por tener dinero para hacer cosas, pero no hacen lo más importante. Mira que es tan sencillo, únicamente humillarnos, llegar a una iglesia donde está el poder de Dios, postrarnos de rodillas y no importa la enfermedad que tengamos y el Señor nos sana. Aleluya. No necesitamos dinero. Nosotros lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Nosotros lo que necesitamos es la unción de Dios. Aleluya. Para ser sano. Bendito sea Dios. Aleluya.
y le manda la carta al rey, aquí te lo mando para que me lo sane. Miren qué lío metió este rey. El rey hasta le dio temblor y le dio miedo. Dijo, ahora viene a mandarme carta a mí para meterme en problemas. Y más adelantico hoy lo vemos. O sea que le envió y le dijo, aquí te envío a mi siervo, Naamán, para que lo sane. En todo caso sería para que le digas al profeta que ore por Naamán y se sane. El mandado fue mal mandado. El mandado fue mal hecho. La misiva fue mal escrita. Porque no querían tener en cuenta al profeta. Miren, nosotros tenemos que tener en cuenta a la mujer de Dios. Tenemos que tener en cuenta a los hombres de Dios. Porque ellos tienen lo que el mundo no tiene. Los hombres y las mujeres de Dios tenemos lo que el mundo no tiene. Y esto no es cuestión de porque yo tengo tantos doctorados. Aquí no vale eso. Aquí lo que vale es que nosotros busquemos el rostro de Dios, la presencia de Dios. Y cuando en nosotros está la presencia de Dios, sí somos valerosos. Y en gran manera. En gran manera. Y aquí lo demostró. Aquí está demostrado. Eliseo allá, de pronto el rey, ni el mismo rey lo tenía en cuenta. Para que sepan ustedes. Porque vamos a ver más adelante las palabras del rey. No tomó en cuenta al profeta de Dios. Creía que eso era asunto de ellos, los grandes. Grandes entre grandes. Es común atribuirse, hermano, la obra de Dios como que si fuera ellos los hacedores. Ese es el común de los hombres vanagloriosos de hoy. Llamarse profetas, evangelistas o como quieran llamarse. Porque una cosa es que nosotros seamos llamados por Dios y otra cosa es que nos llamemos. Siempre el sello del ministerio, eso está a la vista. El que es pastor, Dios lo sabe y lo muestra. El que es profeta, eso no tiene ya que decir yo soy profeta, sino que los frutos del profeta, eso habla. Los ministerios Dios los da, los dones Dios los dio. Entonces aquí no, yo no soy el que me autonombro. Yo no tengo por qué autonombrarme. Y aquí vemos de que muchos se acostumbraban a atribuirse eso. Y más aún le dan órdenes a Dios como que si estuvieran sometidos. Pero ¿qué le dirán cuando Dios le llame a su presencia? Luego que el rey de Israel leyó las cartas, mira lo que pasó, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. O sea, quiere volverme a hacer la guerra. Fue lo que él se imaginó. Soy yo Dios. Lo que no sabía el rey, lo que no sabe muchas veces la gente en los pueblos, hermanos, en las ciudades, en los países, es que tienen hombres grandes de Dios. Hay veces que hay pueblos que desperdician y no saben qué hacer y no saben que hay hombres grandes de Dios, mujeres grandes de Dios, que Dios también los usa para sanarlos de su lepra, para libertarlos de la cautividad, para llevarlo a la salvación. Hay hombres en nuestro pueblo en Loma de Arena, no hay necesidad de ir a otra ciudad, sino que en este mismo pueblo hay hombres y mujeres que Dios usa, aleluya, para que muchos vean su gloria, para que muchos sean sanos, para que muchos sean libres. Bendito sea Dios, a su nombre. Aleluya. Pero no, acá no quieren respetar a uno. Acá no quieren ni respetar. Dice que rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos como señal de reproche. El rey de Israel sabía lo que eso significaba, que rasgó sus vestiduras y se negó a prestarse para, hermano, vanagloria. Y lo que reprochó, a pesar de desconocer la presencia del profeta, ya que los profetas no eran bien recibidos
por el rey, para que usted vea. No eran bien recibidos por el rey. Gloria al Señor. En la antigüedad era costumbre que las personas rompieran o rasgaran sus vestiduras como señal de dolor, remordimiento o otra cosa. Es decir, lástima que yo no lo puedo hacer. Podía ser muy rey, pero él no podía hacer nada por Naamán. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Hermano Dios, yo me reía pues en esta semana allá en mi apartacho, porque, y le decía al hermano Ale y a Onedi que estaban por allí, digo, el que le gusta el terrón, carga en la mochila, el que le gusta el barro en la mochila carga el terrón, así parece que es el dicho. Me habían llamado de que había una joven que necesitaba una liberación. Digo, bueno, que la llevaron allá. Y allá pudimos ministrarle, pudimos orar. Y creemos de que Dios se ha glorificado en la vida de esa joven. Una niña. Pero qué lindo es que se reconozca que hay alguien que Dios puede usar para glorificarse en la vida de la persona. Y no llevarla al centro de salud, ni llevarla al hospital, ni llevarla a una clínica, porque sabemos que el problema que ella tenía no es médico, ni es psicólogo, ni es psiquiatra, ni es científico. El problema que ella tenía, Dios era el que lo podía hacer. No se le mandó al gobernante, no se le mandó al diputado, no se le mandó al presidente, sino que se le lleva al hombre. Así como la llevaron a donde mí, mañana se lleva a donde usted, a cualquiera de ustedes, si está revestido del poder de Dios y la gracia de Dios y la unción de Dios está en su vida, y por eso tenemos que anhelarla, por eso tenemos que humillarla para anhelarla, hermano. Si nosotros nos humillamos y anhelamos ese poder y esa unción, van a llegar personas a donde nosotros y no nos va a costar mucho, sino que sabemos y estamos seguros que nosotros no somos las que la libertamos, sino el poder que mora en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo que rompe todas las cadenas, rompe todas las ataduras. Aleluya. Y estamos seguros de que Dios lo hace. Bendito sea Dios. A su nombre. Estamos seguros que Dios lo hace. Gloria a Dios. Estamos convencidos. Hoy se rompen esos principios morales, temor y respeto con tal de dar rienda suelta a algo, a la carnalidad. Hoy se ha perdido el respeto, se ha perdido la moralidad. Iglesia, no se respetan a los hombres de Dios, no se respetan a las mujeres de Dios, no se respetan a los profetas, no se respetan, iglesia. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Óiganse esta palabra. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Venga ahora a mí. Y no era arrogancia, no era prepotencia, no era altivez, sino que Eliseo se había preparado. Así como le llevan a una persona al especialista en lo que se especializó. Es decir, hay un especialista que dice: tráiganmelo a mí, llámese otorrino, llámese hermano ortopeda, llámese psicólogo, llámese nutricionista, llámese psiquiatra, llámese como se quiera llamar, cardiólogo y cuánta cosa. Se preparó y dice: tráiganmelo a mí porque yo lo puedo sanar. Aquí Eliseo oyó lo que el rey había hecho y dijo: ¿cómo? Tráiganmelo acá. Y sabrá el rey, sabrá Israel y sabrá todo el mundo que hay profeta en Israel. Así mismo, iglesia, nosotros como iglesia de Jesucristo
como ministerio que Dios ha dado a nuestras vidas, el ministerio que nosotros tenemos, un ministerio de poder, un ministerio de liberación, un ministerio de sanidad, un ministerio poderoso. Tráiganlo acá y sabrán que hay profetas, sabrán que hay hombres y mujeres de Dios en Loma de Arena. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que decirlo con libertad. ¿Saben por qué? Porque sabemos que el poder de Dios mora en nosotros, que la presencia de Dios mora en nosotros. Bendito sea Dios, a su nombre. Aleluya. Y no tener miedo. Porque, hermano, da lástima, da tristeza que hagan como el rey, de que alguien que sea de nuestro ministerio y le da miedo. Que le hablan de hacer una liberación y le da miedo. Eso parece que fueran el ADN, no fuera de acá. Porque persona que le dé miedo a meterse en una liberación, entonces, ¿en quién ha creído? ¿En quién creíste tú? Aleluya. Nosotros hemos creído en un Dios que es grande y poderoso. Entonces, ¿por qué nos debe dar miedo? Hay gente que cuando le hablan de liberación enseguida van reculando y buscando puertas. En la mínima puerta, ¡juas! No. Nosotros tenemos que tener un ADN. Un ADN. Y esos que tienen miedo son infiltrados. El que tiene miedo estando en nuestro ministerio es un infiltrado. No es, está entre nosotros, pero no es de nosotros. ¿Seguro? Así es. Porque es que de nosotros va para allá, va para adelante. Aleluya. Usted ni sabe lo que a mí me ha tocado vivir en la trayectoria desde que yo me convertí en el ministerio. Yo vengo de un ministerio guerrero, de un ministerio de liberación, de un ministerio tremendo. Y me ha tocado de enfrentar cosas. Y tengo testimonio de cosas. Y nada le tengo miedo. Una vez una mujer me caminó, yo estaba así en el púlpito, y me caminó así, con los ojos así. Me hizo así, se lo sacó de las pestañas. Y cuando yo veo que esa mujer, todo el mundo abrió camino, esa iglesia estaba llenita, eso era, y esa mujer venía, y yo no tuve más escapatoria, y cuando ella me vio así, yo también le abrí el ojo. Yo dije, calla esa mujer por allá. Hermano, y veces tú no tienes que usar. Todo el mundo se apartó. Y yo también le digo, cuando le abrí el ojo, esa mujer cuando se paró de allí, es un testimonio hermoso. Mi esposa lo logró de conocer cuando viajamos. Yo me encontraba solo en esa campaña. Después ya viajó. Esa mujer me llevó a su casa. Y después llegó al hotel donde yo estaba. Vi que se sacó un anillo de ella y lo puso. Y después me lo quité. A los 5 días se presentó con un anillo. Yo no, ni le pregunté qué había hecho ella. Me tomó la medida. Y se presentó con un anillo de los 3 oros. Me dijo, aquí tiene. Agradecida con Dios. Habían 2 brujos. 2 brujos que eran el azote de todas las campañas. Y le tenían miedo. Y esa noche sacó Dios los brujos. El pelo le venía aquí. Esto le caminaba para acá y le caminaba. Y eso hacía cuánta maravilla. Y al otro le tenía miedo. Hacía como caballo. Ese se volvió el escolta mío. A todas las campañas que yo iba a tener que me agarrar. El brujo. Me ha tocado de vivir y no tengo miedo. Yo no le tengo miedo. Cuando me hablan de brujería o de hechicería, no le tengo miedo. Porque yo he creído en el poder de Dios. Mira lo que dijo Eliseo. Atrévase a eso. No es soberbia. Eliseo sabía en quién había creído. Eliseo sabía a quién tenía. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. ¿Por qué has rasgado tus vestidos?
Eliseo le dio una gentil, podemos decir, reprimenda al rey de Israel. Esta es una crisis para ti porque no tiene relación con Dios. Por eso actúa así. Le dio una gran enseñanza, porque cuando hay alguien que tiene una buena relación con Dios, no rasga sus vestidos ni tiene miedo. Aleluya. El Dios que yo tengo, el Dios que tú tienes, puede sanar leprosos. Aleluya. Gloria a Dios. Pero es una crisis necesaria porque podrías tener el rey, así como Eliseo, podía tener una relación con Dios. Pero como era el rey, yo no tengo tiempo para Dios. Yo soy el rey. Pero resulta que Eliseo, al igual que tú y yo, porque es que muchos se engañan, dice que yo tengo un rey y piden un rey. Pero Eliseo tenía al rey de reyes y señor de señores, que es el que tú y yo tenemos, aleluya, el rey de reyes y señor de señores, al cual amamos y tememos. Bendito sea Dios. Aleluya. En el verso 9 dice, y vino Naamán con sus caballos, porque aquí se le dijo que viniera Eliseo, y sabrá que hay profeta en Israel. Y dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Se paró. Vino Naamán con todos sus protocolos, de acuerdo a su jerarquía, con sus carros, con sus caballos, y se para frente a la casa de Eliseo a esperar el recibimiento con su esplendor. O sea, a esperar que Eliseo le tirara las copras rojas y las palmeras para leproso pero curioso. A veces somos así, iglesia. Vamos a médico y estamos a médico. Y estamos enfermos. Y golpeamos al médico. ¿Cuánto nos llegan con un escándalo al médico? Y en menos que tienes que sanar. Que si el médico tuviera una eutanasia, se la podría hacer. Él creía que Eliseo hiciera como yo esperaba. Él pensaba eso. Pero no fue así. Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Envió a alguien. Le mandó un mandado. Tenía que pasar varios ríos de agua limpia hasta llegar a Jordán. Y lo mandó a lavarse 7 veces al río, que era un río bien contaminado con aguas residuales que caían a ese río. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Eliseo no le dijo tantas cosas. Él pensó que Eliseo iba a hacer protocolo, iba a hacer tantas cosas. De inmediato Naamán usó la lógica. Él pensó, dice, y Naamán se fue enojado. O sea, Eliseo le dijo lo que él tenía que hacer. A veces nosotros decimos lo que tiene que hacer, nos dicen lo que tenemos que hacer. No, nos enojamos y nos ponemos bravos. Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, porque a veces nosotros pensamos así. Yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea que él pensaba de que Naamán, que Eliseo, iba a meterle el dedo en la llaga, que iba a ensuciarse de la llaga de él. Eso pensó. Lo que él no sabía era que Eliseo, la unción de Eliseo, lo sanaba sin tocarlo. Pero estaba equivocado. A veces vivimos equivocados. Y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Eso decía él. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él lo que no sabía era que la medicina la tenía en el Jordán. Hermano, en esta farmacia existe una cantidad de medicina, pero un solo frasco es el que te sana. Una pastilla es la que te sana. Todos los ríos podían, ok, tener medicina y bueno para lavarse.
El uno servía para lavar platos, el otro para lavar ropa, el otro para bañarse, pero para lavar la lepra era el Jordán. Aleluya. Era el Jordán. Tenía razón Naamán. ¿Qué sentido tiene bañarse en un río contaminado después de pasar varios ríos limpios para sanar una lepra, hermano? ¿O qué necesidad tendría de ir tan lejos habiendo más ríos limpios más cerca? Porque no se lo había mandado a decir el profeta. Cuando lo mandó ir a su casa, ¿por qué no le dijo que ese río era el que lo iba a sanar? Hubiera invitado tanta vuelta. ¿Qué diría la ciencia médica de esto, Inés? Romanos capítulo 11, en el verso 33 al 36 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo esto pasó para romper el criterio y toda lógica del hombre, porque el río del Jordán no era milagroso, para que sepan, sino que Dios quería demostrar que Él no es el objeto de lógica, ni se mueve por criterio humano. Le estaba dando a demostrar a Naamán: Dios tiene todo poder para hacer lo que Él quiere, pero usa lo que a Él le parece para demostrar su grandeza, aunque el enemigo a veces lo confunde y lo lleva a la idolatría, quitando la mirada del hacedor. No ha habido, no hay, ni habrá ciencia o método humano alguno que pueda llegar a conocer las cosas de Dios, y menos lo profundo de la sabiduría y ciencia de Dios. El 13 nos dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, a pesar de que estaba leproso, si el profeta te manda alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, en pocas palabras, si te manda a hacer otra cosa más grande, uno la hace. Hermano, que a uno le diga que por tal de sanarse tiene que darse 3 volatiles. Yo me doy 4, le regalo 1, le doy ñapa. Oye, si yo soy que necesito el milagro, pero a veces somos así. Sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la haría? ¿Cuánto más diciéndola? ¿Quién no te ha dicho mayores cosas? O sea que los consejeros fueron criados. Los consejeros, los que lo hicieron volver en sí, fueron los criados. Porque hay veces que Dios tiene que usar las piedras. Había usado al profeta y no quiso escuchar al profeta, pero ahora le estaba hablando una piedra. Los criados le estaba hablando a ellos. Y como vemos, Dios usó a los criados para concientizar al general, dándole más valor a lo que él decía, a lo que le decía el profeta. El profeta le dio la palabra y no le dio valor, pero ahora los criados fueron los que lo hicieron caer en cuenta. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Naamán terminó humillado, se humilló su ego y se metió 7 veces al Jordán y fue sano. Ese río sucio lavó no solo la lepra de su pierna, sino la lepra del pecado, del orgullo y la soberbia que había en él. Porque muchas veces no estamos leprosos del cuerpo, sino del alma y del espíritu. A veces nuestra alma, a veces nuestra mente, nuestro corazón, que está leproso y que tiene que ser lavado, pero aunque nos laven con jabón y con lejía, no seremos limpios. La sangre de Cristo tiene poder para lavar y limpiar todos nuestros pecados. Aleluya. Por eso tenemos que ir a la fuente que nos lava y que nos limpia. Bendito sea Dios. Y para concluir, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo, de tu siervo. Aleluya. El general tuvo que haber pasado por esto
para reconocer. A veces Dios tiene que humillarnos, hermano, para que nosotros podamos reconocer la grandeza, lo que hay en un hombre y en una mujer de Dios. Podemos ser muy sencillos y muy humildes, pero si la unción de Dios está sobre nosotros, Dios nos usa, aleluya. Dios te usa si su gracia y su unción está sobre ti. Aunque nos miren como nada, aunque no nos tengan en cuenta. Le dice a Eliseo que reciba algún presente, pero Eliseo no quiso. Todo esto sirvió para que Naamán reconociera que Dios hace como él quiere y que la lógica ni la razón tiene valor alguno delante del supremo soberano, que es nuestro Dios. A veces el Señor tiene que, hermano, trillarnos como trigo para tratar de sacar lo bueno que pueda haber en nosotros, pero muchos no discernimos y nos rebelamos como Naamán, con la diferencia de que él pudo entender y glorificó a Dios. Es una buena enseñanza para mí, una buena enseñanza para Naamán, una buena enseñanza para nosotros. Él pensó de dar un presente como se acostumbra y decir, bueno, ya yo pagué por el milagro. No, Eliseo se tiró el gusto de decir, no recibo nada, para que no digan, es que yo pagué por el milagro. Ya yo no debo nada, hermano, los milagros nunca se pagan. La única manera de pagar un milagro de la salvación es rendirnos, humillarnos, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Es la única forma de pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. ¡Aleluya! Mas Él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hermano, qué palabra esta. Lo moderno pide todo por adelantado, bajo la promesa del cumplimiento, dando órdenes a Dios. Aquí vemos de que Él dijo, desde hoy en adelante, no existirá otro Dios, aleluya, sino que existe el Dios, creador de los cielos y la tierra, y es el que tú y yo adoramos y glorificamos. Tenemos un Dios grande y poderoso que nos sana y nos liberta. Y si en esta noche estamos pasando por alguna de estas crisis que pasó Naamán, aquí está ese mismo Dios que se manifestó en la vida de Eliseo, está en este lugar para manifestarse en nosotros en esta preciosa noche. Denle la gloria y denle la honra al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. A su nombre. A su nombre.